nueva criatura es. Entonces, mis hermanos, debemos reflejar esa santidad divina que adquirimos a través del nuevo nacimiento. Esto es un asunto personal, por supuesto. Esto no es que usted viene a una cena de fin de año y aquí se le pega la santidad y aguanta para llegar hasta el fin del otro año, no. Es un asunto de decisión personal. Yo tengo que decidir si voy a caminar en santidad o no. Así como cuando recibí a Jesucristo, hice una decisión personal, nadie la puede hacer por mí. Ahora también tengo que decidir, debo caminar en santidad. ¿Y cómo hago eso? En primer lugar, dice el verso 12, que me afirmo en adoración. Miren el verso 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí hay dos imágenes que vienen a mi mente cuando yo leo este versículo. Manos caídas y rodillas paralizadas habla de una persona que se ha detenido, habla de una persona que está cansada, que está afectada probablemente por los golpes que la vida le ha dado, que está a punto probablemente de perder su fe, a punto de caer, a punto de derrumbarse espiritualmente. Pero cuando leo también manos y rodillas, viene a mi mente la idea de adoración. Porque cuando nosotros adoramos al Señor, usamos nuestras manos para levantarlas al Señor. Y cuando queremos orar y humillarnos delante de Dios, doblamos nuestras rodillas. Una rodilla paralizada no se puede doblar. Si a usted le enyesan toda la pierna, usted no se puede arrodillar, porque el yeso no se dobla. No han inventado yesos que traigan articulaciones también para poder arrodillarse, ¿no? Entonces una rodilla paralizada probablemente no le deje adorar, y una mano caída tampoco le deja adorar y humillarse delante del Señor. Entonces, cuando decimos me afirmo en adoración, la referencia es a que nosotros, hermanos, levantemos nuestras manos, pero no tan solo físicamente, que doblemos nuestras rodillas, pero no solo físicamente, en nuestro espíritu, que nuestro espíritu permanezca continuamente en una actitud de adoración delante del Señor, porque es lo que a Dios le agrada. Yo creo que cuando nosotros adoramos aquí al Señor, y en un ratito vamos a tener la oportunidad de hacerlo nuevamente, el Señor se agrada mucho. El Señor se siente complacido de nosotros, hermanos, sobre todo si ve que lo hacemos de corazón, que lo hacemos sinceramente y que lo hacemos porque lo amamos, porque en nuestro corazón realmente hay una convicción de que Él no es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces el primer elemento es la necesidad de adorar a Dios con las manos alzadas en franco reconocimiento de su soberanía, de su poder y de su grandeza sobre nuestras vidas. Pero el segundo es la acción de arrodillarnos, de postrarnos delante de Dios, requiriendo su auxilio, su socorro, su misericordia, su piedad en los momentos difíciles de nuestra vida. Claro está que no solo para eso debemos arrodillarnos y orar, sino también para darle gracias por sus bendiciones, también para pedir por otros, también, hermanos, para exaltar al Señor y reconocer que Él es Dios. Debemos ser adoradores fieles y constantes del Señor. Entonces, la primera cosa para vivir en santidad es que me afirmo en adoración. La segunda es que permanezco firme en Cristo. Es lo que dice el verso 13. Mirad bien, no sea que el 13, estoy viendo el 15, perdón. El 13 dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando nosotros tenemos algún problema en nuestros miembros inferiores, en nuestras piernas, en nuestros pies, en nuestras rodillas, no caminamos parejo. Nos vamos más de un lado que de otro. Y eso nos afecta. Cuando un niño empieza a caminar, ahí pueden ver ustedes a Valentina caminando. Y qué bueno que ella camina.
pero yo todavía miro que no camina bien derecho. Yo sí a los 6 meses ya caminaba re bien, pero conforme uno va practicando, creo yo, ya se van afirmando los músculos de nuestras piernas y ya uno camina más derecho. Y lo mismo sucede con la persona que no está en sus 5 sentidos. Ustedes se dan cuenta que no camina recto, se va por un lado. O nos vamos, pues, porque yo antes me iba también por un lado, pero ahora no, ahora trato de caminar derecho. Pero sí, hermanos amados, lo que está diciendo aquí la palabra en el verso 13 es que cuando nuestros miembros están presentes ante Dios en santidad, entonces vamos a caminar rectamente delante de Él. Entonces no habrá cojera, sino habrá un camino recto delante del Señor. Y Él se agradará de nosotros. Eso es lo que Dios nos demanda. Vivir en santidad hace que seamos sanados también, mis hermanos. La santidad atrae todo tipo de bendiciones para nuestras vidas, entre ellos la sanidad o la permanencia en salud de nuestras vidas. Y entonces por eso necesitamos caminar derecho, no salirnos del camino. No tengamos nosotros una vida en donde hayan veredas que nos saquen del camino, atajos que nos lleven por otro lado, o que nuestros miembros no estén afirmados en el Señor y entonces nosotros nos salgamos del camino. Caminar ante Dios no es una vida de acuerdo con lo que a nosotros nos agrada. Caminar ante Dios es caminar como a Él le agrada, es hacer lo que a Él le agrada, es complacer a Dios en nuestra vida cada uno de los días de nuestra existencia, viviendo de forma recta, limpia y siendo testimonio correcto de Cristo sobre la tierra. Yo creo que nosotros debemos valorar altamente el hecho de que Dios se agrada de nosotros. Y cuando decimos se agrada, hermanos, estamos diciendo que Dios actúa en favor de nosotros. Cuando ve que estamos en santidad, cuando ve que caminamos derecho, vamos por sendas derechas en su camino, Él nos bendice, hermanos. Él se manifiesta en favor de nosotros. Él nos ayuda en nuestras necesidades. Él nos rescata del hoyo. Él nos levanta cuando estamos en situaciones difíciles. Él afirma nuestro rostro. Él toma nuestra vida en sus manos y la protege, la rodea con su misericordia y con su amor. Envía a su ángel para que acampe alrededor nuestro y nos defienda en días difíciles, en días de persecución, en días de peligro a nuestra vida. El Señor quiere ayudarnos y solo está esperando ver que caminamos derecho y Él se va a manifestar en nuestro favor. Por eso me encanta ese versículo, porque dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entendamos ese los que le temen, los que caminan recto, los que viven en santidad, los que están agradando al Señor. Entonces dijimos, para poder vivir en santidad práctica, debo afirmarme en adoración, debo permanecer firme en Cristo, pero también busco y sigo la paz, que es lo que dice el versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dentro de este aspecto, entonces, el escritor sagrado señala por lo menos dos cosas aquí. Primero, seguir la paz. ¿Qué significa seguir la paz? Para nosotros debe significar buscar la paz, tratar de vivir en donde haya paz. Y si no hay paz, tratar nosotros de ser agentes de paz. Para eso nosotros necesitamos estar en paz con Dios. Si nosotros estamos con Dios, podemos promover, podemos incitar a la paz en nuestro entorno social o familiar. Pero a la paz, a ese seguir y buscar la paz, debemos agregar una vez más el tema de la santidad que menciona aquí, que es tener una vida dedicada o apartada para Dios mismo. Hermanos, estamos ante una maravillosa oportunidad, porque hoy es 1 de enero. Es decir, que tenemos por delante, ¿cuántos días de este año?
Este trae siempre 365, no es bisiesto, ¿verdad? Que yo sepa, no es bisiesto. Bueno, entonces nos faltan 364 y las horas que quedan de hoy. Tenemos la enorme oportunidad de proponernos, voy a caminar derecho por lo menos de aquí al 31 de diciembre. Ya después, como diría aquel personaje de la televisión, y más allá. Después del 31 de diciembre, entonces ya usted se propone otros 365 días, caminar en santidad, caminar firme delante del Señor y buscar la paz, evitar los conflictos, evitar los problemas, evitar las dificultades. A veces con la misma familia nos enojamos, nos molestamos, hermanos. Tan fácil que es enojarse, no sé si a usted le pasa o solo yo, pero yo siento que tan fácil que se enoja uno. Y cuando se da cuenta ya está encendido. Debemos buscar la paz. Esa no llega solo así. Usted no puede, Señor, envíame tu paz, envíame tu paz. El Señor ciertamente prometió dar su paz, pero nosotros debemos buscar esa paz y seguir esa paz, seguir en sus pisadas, seguir tras ella. Y entonces agregamos a eso la santidad y entonces estamos hechos delante del Señor, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, sin consagrarse de manera firme, de manera sincera, de manera honesta delante de Dios, sin apartarnos para el Señor, entonces no podremos ver al Señor. Entonces, hermanos, tengo una nota aquí en mi bosquejo que dice: yo puedo vivir en paz con todas las personas, pero ser desagradable a Dios, porque no vivo en santidad. Entonces ahí estoy mal, ahí estoy cojeando, ahí me estoy saliendo del camino. Pero puede ser también al revés, que tenga paz con Dios, pero ande peleando con todas las personas. Entonces viene lo mismo, porque no hay santidad en mi vida. Necesitamos combinar esos dos elementos. Podríamos decir que la paz y la santidad son como hermanitas gemelas que van de la mano. Aunque ahora yo antes, hermanos, yo recuerdo que antes las mujeres, las amigas, ¿verdad?, ¿cómo se querían? Ya andaban abrazadas ellas ahí en la calle. Allá en mi pueblo por lo menos así era. No sé si solo en el occidente es así, pero abrazadas o de la mano. Ahora ya ver a dos mujeres de la mano ya uno piensa otra cosa. Ya se ve raro. Pero la santidad y la paz sí son como dos hermanitas gemelas que andan siempre juntas. Que no pueden estar la una sin la otra, hermanos. La una se complementa con la otra. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que necesitamos para caminar derecho delante del Señor es vivir en santidad práctica, incluyendo estos elementos que ya mencioné. Pero la segunda cosa es evitando servir de tropiezo, porque nuestra vida tiene una doble implicación. La que me toca a mí personalmente, lo que yo debo cuidar de mí, lo que me va a afectar o va a traer consecuencias solo para mi vida. Pero también recuerden que nuestros actos tienen consecuencias muchas veces en las vidas de aquellas personas que están cerca nuestro. Esto incluye a nuestra familia, esto incluye a nuestra iglesia, a nuestra iglesia local me refiero, y puede incluir a compañeros de trabajo, compañeros de estudio, aquellos que normalmente están alrededor suyo. Entonces debo evitar servir de tropiezo, porque aquí el pasaje da como un giro muy repentino, pero muy fuerte. Miren lo que dice el verso 15. El 15 dice: mirad bien. Este mirad bien significa una llamada de atención. Aquí está, yo esforzándome para leer aquí está. Mirad bien, o sea, pongan atención, estén atentos, dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No me quite el verso, no me quite ese verso todavía. Fíjense, hermanos, pongan atención a esto, porque alguno aquí podría entender que la salvación se pierde con este versículo. Lo que está diciendo aquí es que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque alguien que tenga raíz de amargura, que esté resentido,
en su corazón, que tenga odio en su corazón, que tenga rencor contra otra persona, es como un durazno, un melocotón o cualquier otra fruta que se pudre e inmediatamente contamina a las que están junto a él. Y entonces este contaminarse de amargura puede alcanzar a personas que están incluso junto a nosotros, pero fuera del círculo de la salvación, o sea, a familiares, amigos, vecinos que no conocen al Señor y que tienen atenta su mirada en nosotros. Si ven ellos que en nosotros hay un signo de amargura, ellos pueden ser ahuyentados de buscar a Dios, y entonces ellos dejarán de alcanzar la gracia de Dios, porque no les va a ser atractivo el Evangelio a ellos. Más bien les vamos a servir de repelente nosotros. No se acerque a Dios, porque mire, aquí es una de amargura usted. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer según el verso 15? No dar lugar a la amargura. No doy lugar a la amargura. Este verso entonces implica ese aspecto fuerte que acabo de mencionar, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo más dramático, es lo más triste, porque entonces si yo estoy manifestando amargura y estoy haciendo prohibitivo el Evangelio para otras personas que no conocen al Señor, yo estoy siendo como una piedra de tropiezo para ellos. En vez de estar esforzándome por alcanzarlos para Cristo, yo los estoy empujando hacia afuera. Entonces, tengamos cuidado con esto de la amargura, porque es como una raíz, y bien lo dice el pasaje. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz. Fíjense bien que la raíz puede estar ahí dentro o no haber brotado. Entonces nosotros tenemos que ser muy listos, saber si en nuestro interior hay alguna raíz, que tal vez nadie se ha dado cuenta, pero ahí está la raíz en mí. O como dicen algunos pastores muy coloquialmente, la yuca la tenemos ahí, dicen. Pero no se ve mientras yo no doy manifestaciones de que ahí hay una raíz. Pero cuando yo ya empiezo a actuar mal, cuando ya empiezo a actuar con rencor, con odio, con desprecio hacia otras personas, quiere decir que esa raíz ya está brotando, y está brotando para mal. Entonces no debemos dejar que brote más, no deberíamos permitir, si sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos está afectando y que solo nosotros lo sabemos, todavía no lo sabe nadie más, deberíamos acudir en búsqueda del Señor, pidiéndole su misericordia para que esa raíz no brote y no termine afectando a otras personas. Y lo otro que menciona este último versículo, el 16, es valorar más lo espiritual que lo físico. Miren el 16. No sea que haya algún fornicario. La palabrita ya se nos hace conocida ahora, los que están viniendo los miércoles ya sabemos que es un fornicario, pero luego dice un profano. Y un profano, mis hermanos, es aquel que trata las cosas que merecen respeto sin respeto alguno. Es decir, en el caso de las cosas espirituales o los temas de Dios, los trata sin ningún respeto, los trata con desprecio, con menosprecio, los hace de menos, se burla de ellos. Eso es profano, eso es faltar el respeto a las cosas que merecen un respeto. Entonces, si hay algún fornicario, y esto lo dice muy en sentido espiritual, debemos entenderlo así, lo de la fornicación espiritual es aquel que estando en los caminos del Señor se vuelve repetidamente, continuamente a otras cosas que no le agradan a Dios, a otros dioses falsos o a otras prácticas que no corresponden al Evangelio. Como ya lo explicamos en el estudio de 1 Corintios, hay personas que están en la iglesia pero todavía practican otros ritos ancestrales, todavía creen o cargan su crucita aquí, o se quieren tatuar y ese tipo de cosas, hermano. Entonces debemos cuidar eso. Eso sería el fornicario. El profano, ya dijimos
Y pone de ejemplo a Esaú, de mal ejemplo, por supuesto. Esaú, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? No le dio valor a aquello que Dios le había dado a él desde el principio. Él era el primogénito de su padre, el primogénito de Isaac, y él menospreció esa primogenitura. En primer lugar, le dio más lugar a su estómago, a su barriga. Venía con hambre y dijo, yo quiero comida. Yo no quiero la primogenitura. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Eso es no valorar las cosas, hermano. Y prefirió su gran pepián de pollo ahí que le dio su hermano y vendió su primogenitura por una comida. Más adelante también perdió su bendición porque no le dio importancia, porque no valoró aquello que Dios le había dado desde su nacimiento. Entonces lo que dice el pasaje aquí es que nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado, porque Dios nos ha dado a nosotros cosas desde nuestro nacimiento espiritual que tienen más valor que cualquier otra cosa. Y a veces nosotros todavía nos inclinamos más por lo material, más por aquello que va a perecer, que va a terminar, aquello que nos va a terminar alejando de Dios. Valoramos más eso que las cosas del Señor, que estar en el camino derecho del Señor. Mis amados hermanos, yo sería un falso, yo sería un mentiroso y un hipócrita si me paro a decirles aquí, hermanos, hombre, ¿qué les pasa? La vida cristiana es bien fácil. La vida cristiana es un lecho de rosas. Sería falso, porque sé que cuesta, pero hay que encontrar el equilibrio en el Señor. Claro que si usted va a luchar con sus propias fuerzas, en algún momento va a desmayar, en algún momento va a aflojar y va a soltarse del Señor. El ejemplo que hemos puesto siempre es, no le digamos al Señor, quiero tomar tu mano, no, digamos al Señor, toma mi mano, porque en la medida que tome nuestra mano, no nos va a soltar. Ese es el secreto de la vida espiritual, deleitarnos en el Señor lo más que podamos. Practiquemos todo aquello que nosotros hemos descubierto que trae bendición a nuestra vida, que trae fortaleza a nuestra vida. Quizás sea el canto, quizás sea la lectura de la palabra, quizás sea la oración. Cada uno tiene diferentes elementos a los cuales se aferra muy fuertemente y puede eso sostenerlo. Claro, si se puede aferrar a todo, mejor, porque tiene el paquete completo. Pero no despreciemos las bendiciones que el Señor quiere darnos, porque si no, ahí es donde el diablo se aprovecha. Cuando nosotros empezamos a buscar gloria personal, queremos buscar fama, queremos buscar otro tipo de situaciones, hermanos, eso no va con el cristiano. Y esto tampoco significa que el Señor no vaya a bendecirnos, que el Señor no esté de acuerdo que seamos prosperados materialmente. Claro, si usted es prosperado materialmente, gloria a Dios, pero en todo momento usted debe darle prioridad a su vida espiritual. Eso es lo que trasciende a la eternidad, lo que le va a servir para la vida eterna es su vida espiritual. La material se va a terminar en un cajón de madera, algunos más bonitos, más decorados, más brillantes con barniz, y otros también la pura caja, quizá con madera rústica. Al final es lo mismo, la misma madera se va a descomponer con el tiempo y el cuerpo se va a volver polvo. Pero lo espiritual es lo que nos conecta con Dios. Nuestro espíritu es el que debe estar conectado con Dios. Por eso, mis amados hermanos, ahora que ya finalizó el 2022 y ahora que estamos comenzando a caminar en el 2023, no lo hagamos con temor, hagámoslo con fe, con seguridad de que Dios estará con nosotros. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice el verso 28, antes, unos 2 versículos antes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que todo aquello
aquello que venga a su vida tiene un propósito de bien, pero tómelo usted desde la perspectiva espiritual, camine derecho, no se salga del camino, abrácese al Señor, crea en Él siempre y hagamos nosotros todo lo posible por permanecer firmes, porque Dios se encarga de hacer lo imposible en nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos. Les deseo un feliz año nuevo. Y quiero decirlo claramente, feliz año nuevo.